Hola, estaremos desarrollando lo que es la relación de orden en el conjunto de los números racionales. Bueno, anteriormente se les explicaba cuáles eran los números racionales. En el caso de los números racionales son los que comúnmente conocemos como fraccionarios. Los fraccionarios pueden ser positivos o negativos. También se dice que los números racionales es un subconjunto de los números enteros. ¿Por qué razón se le llama que es un subconjunto de los números enteros? Porque tanto el numerador y el denominador pueden pertenecer al conjunto de los números enteros. Recordándole que los enteros son los positivos, negativos, incluyendo al número 0, es decir, todos los que están en la recta numérica o la recta real, que comúnmente se le llama. Entonces, ¿a qué me refiero que sea un subconjunto? Si observan bien, el menos 7 es un número entero negativo y el 2 es un número entero positivo. En este caso, si lo comparamos con el conjunto de los números enteros, pero en sí, este menos le pertenece a toda la fracción, es decir, a todo el número racional en sí. Entonces les aclaro por qué se le llama subconjunto de los números enteros. Tanto el numerador como el denominador pueden pertenecer al conjunto de los enteros. Bueno, también se veía lo que era la ubicación de esos números racionales en la recta real. En este caso se usaba el método de ir trabajando lo que son las fracciones propias e impropias. Ese era el método que se utilizaba, conocer cuándo es una fracción propia e impropia. Les doy un pequeño recordatorio cuándo es una fracción propia. Bueno, la fracción propia puede leerse de dos maneras o aprenderse de dos formas. Es propia cuando el numerador es menor que el denominador, o se puede decir viceversa, cuando el denominador es mayor que el numerador. Ahora, si fuese el caso de una fracción impropia, la fracción impropia se dice que es cuando el numerador es mayor que el denominador, o de forma viceversa, cuando el denominador es menor que el numerador. Bueno, un ejemplo de una fracción propia me dice que es propia cuando el numerador es menor y el denominador es mayor. Observemos en el caso de 2/3. Miren, es una fracción propia, de modo que el numerador es menor que el denominador o el denominador es mayor que el numerador. Ahora un ejemplo de una fracción impropia. Me dice que la impropia, el numerador es mayor que el denominador. Tenemos un ejemplo como 9/2. 9/2, observemos que el numerador es mayor que el denominador o el denominador es menor que el numerador. Bueno, eso es un recordatorio de lo que se explicaba en el video anterior. El método que teníamos que utilizar para poder graficar esos puntos o ese número racional en la recta numérica. Ahora vamos a ver lo que es la relación de orden. Bueno, ¿a qué se le llama relación de orden? Cuando utilizamos estos signos, es decir, el signo mayor, menor o igual. El signo mayor aquí se lo voy a anotar en letra, menor o igual. Bueno, esos son los símbolos que vamos a utilizar para lo que es la relación de orden. Entonces, observemos que nos dan un ejemplo. 2/3 nos dan un cuadrito, un espacio en blanco donde vamos a utilizar uno de esos símbolos, uno de esos signos, ya sea mayor, menor o igual. Y nos dan otro número racional. En este caso, estos dos números racionales son positivos. ¿Cómo vamos a saber quién es mayor o menor que quién? Bueno, les voy a enseñar un método fácil. Encontrar la expansión decimal de ese número racional. Con el método del video anterior
También se puede utilizar la expansión decimal para poder ubicar en un número racional en la recta numérica. Es el que les voy a estar enseñando. Es un método más fácil de utilizar para saber dónde está ubicado ese número racional en la recta numérica. ¿A qué me refiero cuando decimos expansión decimal? Encontrar la expansión decimal de ese número racional. Bueno, sencillo. Solo es pasarlo de fracción a decimal. Expansión decimal. Bien lo dice el nombre. Expansión decimal. Entonces la expansión decimal, valga la redundancia, solo es tomar cada uno de los números racionales y expresarlo en fracción, en decimal. Entonces vamos a dividir 2 entre 3. Recuerden que una fracción es una división. Por ende, al dividir 2 entre 3, observemos que el dividendo es menor que el divisor. Por tanto, se tiene que agregar un 0 punto decimal para poder convertir al dividendo en un número mayor que el divisor. Ahora procedemos a dividir 20 entre 3 en la tabla del 3, aproximado o exacto que me dé a 20, el aproximado es a 6, 6 por 3 es 18 y 20 menos 18, eso da como resultado 2. Aquí se puede continuar dividiendo, pero cuando encontremos la expansión decimal de ese número racional, o cuando vayamos a ubicar en la recta numérica, valga la redundancia, es más fácil solo trabajar con una cifra decimal. Entonces, se puede continuar dividiendo, pero en este caso lo voy a dejar expresado a una cifra, solamente una cifra después del punto, para que me sea más fácil saber dónde está ubicado en la recta numérica. En el caso de dividir 2 entre 3, entonces 2 tercios, aquí voy a escribirle 2 tercios, equivale, equivalencia, este símbolo, equivale a ¿cuánto? A 0.6 en decimal. Ahora bien, entonces cuando encontremos la expansión decimal de un número racional, quiere decir que un número en decimal es un número racional. Recuerden que es la equivalencia de una fracción. Ahora vamos a encontrar la expansión decimal de 9/2. Esto lo estamos haciendo con el objetivo de ubicarlo en la recta numérica, que es el otro método que se utiliza para poder ubicar un número racional en ella. Bueno, vamos a dividir 9 entre 2. Observemos que sí se puede dividir porque el dividendo es mayor que el divisor. En la tabla del 2 que me dé cercano o aproximado a 9 es 4. 4 por 2, 8. Me sobra 1. 1 entre 2 no se puede dividir, de modo que el dividendo es menor que el divisor, pero sí se puede agregar punto decimal y se le agrega un 0 al residuo. Y ahora sí observen que es mayor. Entonces 10 entre 2, eso es a 5. 5 por 2, 10. Por ende, el residuo es 0. Observemos que la equivalencia en decimal de 9/2 es 4.5. 4.5. El punto decimal va abajo y si fuese en medio estaríamos indicando una multiplicación. Entonces observemos que ya está lo que es la expansión decimal. Entonces ahora lo vamos a representar gráficamente. 2 tercios en la recta numérica equivale a 0.6. Entonces, al ser una fracción positiva, vamos a utilizar el brazo derecho. Yo le digo brazo derecho. ¿Por qué razón? Porque en los negativos está el menos infinito y en los positivos se encuentra el más infinito. Recordándoles que estos números son infinitos, por eso se le ubica en la recta numérica desde infinito negativo hasta infinito positivo.
Bueno, les explicaba por qué le llamo brazo izquierdo, brazo derecho. Bueno, el brazo izquierdo son del 0 hacia el infinito negativo y el brazo derecho del 0 al infinito positivo. Bueno, en algunos casos puede ser, observemos que en este caso, como los números racionales son positivos, ustedes pueden decidir de utilizar solo el brazo derecho. ¿Por qué solo el brazo derecho? Porque observemos que como son números racionales positivos, por ende la equivalencia en decimal va a ser positiva. Entonces vamos a utilizar únicamente solo el brazo derecho donde están los positivos. Es decir, que van a dibujar la recta de 0 al infinito positivo. Eso va en dependencia de cuántas unidades vayan a utilizar en la expansión decimal. Si observan bien, la expansión decimal está de 0 a 1 para entre 3, 2 tercios, y de 9 sobre 2 está máximo 5, por decirlo así, 5 unidades, porque después del 4 va a ocupar la mitad de esa unidad. Bueno, entonces ustedes decidirán si de 0 a 5 para este ejemplo o ejemplos que estén relacionados, o hacen una recta numérica con las mismas unidades, utilizando el método de la expansión decimal, o si no, bien pueden utilizar el método de ir identificando la fracción propia o impropia. Ubiquemos en la recta numérica el 0.6. Bueno, el 0.6 está del brazo derecho, es decir, en los positivos. Se encuentra comprendido entre 0 y 1, es decir, 0.5 está en medio, entonces 0.6 estaría de este lado. Por ende, aquí estaría ubicado el 2 tercios. Ahora vamos a ubicar 4.5, que es la equivalencia de 9 sobre 2. 4.5 es positivo, por ende va a estar en el infinito positivo. 4.5, aquí está el 4, entonces 0.5 estaría en medio, es la equivalencia de 9 medio. Fácil, observen que también encontrando la expansión decimal, es decir, pasarlo de racional a decimal, también se puede ubicar en la recta numérica. Ahora, no hemos contestado lo que nos dicen, completar con los signos mayor, menor o igual. Bueno, para saber cuándo es mayor o cuándo es menor, un método básico o sencillo de aplicar es conocer que si ese número se encuentra del lado izquierdo del otro, es menor, y si está a la derecha del otro, es mayor. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver. Nos preguntan que si 2 tercios, lo leo la primera fracción, si 2 tercios es mayor, menor o igual. 2 tercios es mayor, menor o igual que 9 medio. Observemos dónde está el 2 tercios. Miren, aquí está el 2 tercios, aquí está el 9 medio. Comparemos esos puntos. Este punto viene a ser mi brazo izquierdo y este otro punto viene a ser mi brazo derecho. Entonces, el 2 tercios está del lado izquierdo. Por ende, al estar del lado izquierdo se va acercando a los negativos, y recordando que los negativos son menores que los positivos. Ahora observemos dónde está el 9 medio. 9 medio está a la derecha de ¿quién? De 2 tercios. Por ende, 9 medio es mayor que ¿quién? Que 2 tercios, por estar a la derecha. Y observemos que el 9 medio se va acercando al infinito positivo. Entonces, 2 tercios está a la izquierda de 9 medio, entonces 2 tercios es menor que 9 medio. Menor. Ahí, miren, menor.
Entonces, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con los siguientes ejemplos.